En este vídeo vamos a hablar de la sociedad cooperativa. Esta pregunta es una pregunta que suele caer en selectividad. Concretamente este año cayó en la reserva A de 2019 y la pregunta decía así: la sociedad cooperativa, concepto, características al menos 4 y órganos que la conforman. En este vídeo vamos a hablar de la sociedad cooperativa, de su concepto, de todas las características, de los órganos que la forman y de los derechos y las obligaciones de los socios. Considerando que, como es una pregunta que suele caer bastante en selectividad, la vamos a dar de la manera más completa posible. Vamos a empezar a hablar de lo que es una sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa es un tipo especial de sociedad. Decimos que es un tipo especial de sociedad porque es una sociedad que no tiene ánimo de lucro. Es decir, que lo que pretende la sociedad cooperativa es unir a personas, tanto físicas como jurídicas, que tengan necesidades e intereses comunes. En las cooperativas de trabajo, las personas son personas físicas que forman la cooperativa para trabajar y, por lo tanto, consideran la empresa como un medio de trabajo, más que la generación de beneficios. Pero otras formas o intereses comunes que pueden tener pueden ser compartir estrategias de comercialización, es decir, llegar a mercados que cada uno de los socios por sí solos quizás no tendría la fuerza para llegar, la fuerza del conocimiento, o aprovechar elementos de inmovilizado. Por ejemplo, muchas cooperativas agrícolas, pequeños agricultores se unen y aprovechan tener maquinaria común, tener espacios o naves o almacenes comunes. Por lo tanto, ese tipo de maquinaria o ese tipo de almacenes que ellos solos quizás no podrían tener, al estar en una cooperativa aprovechan que el ser grandes, la unión hace la fuerza, es decir, que ser grandes les permite, o ser muchos les permite acceder a elementos o a inversiones, a elementos de movilizado o a inversiones que por sí solos no podrían acceder. Estas son algunas de las características de los intereses y necesidades comunes, pero hay otras. En tercer lugar, las sociedades cooperativas se rigen por principios democráticos, es decir, cada socio tiene un voto, independientemente del capital que aporte. En las sociedades capitalistas, los votos van repartidos en función del capital, pero aquí no, aquí cada persona o cada socio que forma la empresa tiene un voto. Vamos a ver las principales características de la sociedad cooperativa. En primer lugar, el número de socios en Andalucía es 2 o más, pero por regla general el número de socios suele ser más de 3. Las cooperativas se van a dividir en cooperativas de primer grado que están formados por 2 o más personas físicas o jurídicas. En el caso de las cooperativas de trabajo, tienen que ser 2 o más personas físicas. En las de segundo grado o ulterior grado están formados por 2 o más cooperativas de grado inferior. Por ejemplo, las cooperativas de segundo grado estaría formada por 2 o más cooperativas de primer grado. La cooperativa de tercer grado estaría formada por 2 o más cooperativas de segundo o de primero, es decir, podría haber una de segundo y una de primero, y así sucesivamente. En segundo lugar, el capital social no hay un mínimo, pero hay que establecer ese mínimo en los estatutos. Y además hay que establecer cuál va a ser la aportación que cada socio va a tener que hacer a la empresa. En Andalucía, del capital social hay que desembolsar el 50% en el momento de la constitución. La responsabilidad frente a las deudas de los socios es limitada, salvo que en los estatutos se indique lo contrario. La razón social es el nombre elegido por la empresa seguido de S.Coop y seguido las siglas de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía sería S.Coop.A. Y además, si la responsabilidad es limitada, debe añadir LTDA. Es decir, aquí sería Sociedad Cooperativa Andaluza de Responsabilidad Limitada. La tributación es por el impuesto de sociedades, pero hay un tipo especial que en las cooperativas, en vez del 25%, que es el tipo general, es del 20%. Y en las cooperativas hay que constituir un fondo de reserva obligatorio. Es decir, hay que constituir reservas obligatorias del 20% que van al fondo de reserva obligatorio y un 5% que va al fondo de educación y promoción, que se va a dedicar a formación para los socios. Como órganos de la sociedad podemos hablar de la Asamblea General. La Asamblea General
es la reunión de los socios, donde se va a deliberar y se van a tomar decisiones. Por lo tanto, es el órgano de deliberación y de decisión. La Asamblea General va a aprobar las cuentas anuales y va a aplicar el excedente, es decir, de la parte de beneficios, qué parte va a ir a parar a los socios y qué parte se va a quedar en la empresa. Debería poner excedente, no excedenta. Y se va a establecer, la Asamblea General es la encargada de establecer la política general de la empresa. El segundo órgano de la sociedad es el Consejo Rector. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la empresa. Es decir, es el encargado de administrar la empresa. Tenemos el Comité de Recursos, que se va a encargar de tramitar y resolver los recursos contra las sanciones que tengan los socios. Y por último, los interventores, que van a ser los que van a censurar las cuentas anuales. Por último, vamos a hablar de los derechos y las obligaciones de los socios. Como derechos de los socios tienen derecho a participar en las actividades de la cooperativa. Tienen derecho a ser informados, no solo de la gestión de la empresa y de sus cuentas anuales, sino también recibir información sobre el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones. Y además tienen derecho al retorno cooperativo o a la distribución del excedente que se haya determinado. Y como obligaciones, podemos comentar que tiene obligación de asistir a las reuniones de la Asamblea General y a las reuniones de todos aquellos órganos de los que forma parte. Además, tiene que cumplir con los acuerdos que se hayan establecido en los órganos sociales y tiene que participar en las actividades de formación de la empresa. Con esto hemos visto las características y el concepto de la sociedad cooperativa y hemos hablado sobre los distintos puntos que forman la pregunta de la sociedad cooperativa.